Amén y gracias a Dios. Gloria, muchas gracias por tu oración. Dios te multiplique. Eres muy generosa con tus palabras. Muchísimas gracias. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, un momentico. Estoy aquí tratando de configurar la cámara. Ya estoy terminando. Ya. Magnori, muchas gracias. Dios te multiplique. Muchas gracias. Muy amable. Amén, Magnori. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Es lunes 3 de febrero. Y estamos en un curso de renovación mental, como claramente lo enseña la Escritura. Sea tan amable usted y me regala el texto donde dice que, a ver, ojo esto, el texto donde dice que el entendimiento tiene que ser renovado. Le voy a decir la frase literal, ¿sí? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, pero eso lo tiene que hacer de memoria, ¿no? Eso no lo puede buscar en la concordancia ni nada. El buscador de internet sabe muchas cosas. Pero la idea es todo saberlo. Entonces, esa es la primera pregunta. Otra vez, buena tarde, bienvenidos y comenzamos con preguntas. Entonces, ¿dónde dice que uno tiene que renovar el entendimiento? ¿Dónde está escrito eso? De memoria, ¿no? Si no es de memoria, no funciona. ¿Por qué si no es de memoria no funciona? Porque la memoria es uno de los procesos mentales básicos que hay que desarrollar. Eso es Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque el 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso dice el 1. El 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es el versículo 2 el que habla de la renovación del entendimiento. O sea, el entendimiento, que es uno de los procesos mentales, tiene que hacerse nuevo. Renovar significa hacerlo nuevo. ¿Sí? Hacerlo nuevo. Ahora, hágame el favor y me regala el texto que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde está escrito, renovaos en el espíritu de vuestra mente? Recuerde, de memoria, el cuaderno sabe muchas cosas, y el buscador sabe muchas cosas, y las concordancias saben muchas cosas, pero nosotros somos los que tenemos que saber muchas cosas. El saber, el conocer, el entender es otro proceso mental. Eso es Efesios capítulo 4, versículo 23. ¿Sí? Eso es Efesios 4, 23. Estos dos textos, y claro, hay una serie de textos más, pero estos dos textos son sumamente importantes para entender que la mente y sus procesos mentales se pueden renovar. Es decir, la mente y sus procesos mentales se pueden hacer nuevos. Que lo que usted es en su mente puede ser distinto. Lo que usted es en su mente, en su cerebrito, puede ser otra cosa completamente diferente. ¿Cuándo? Cuando usted lo quiera. ¿Cuándo? Cuando usted lo decida. ¿Importa la edad? Para absolutamente nada. No, señor. Que hay dichos que son seculares, pertenecen al mundo, que tienen que ver con la mente, o que tienen que ver con el cerebro, o que tienen que ver con los procesos mentales, pero son dichos mundanos, seculares, son dichos de este mundo y no caben en el vocabulario de un cristiano. Dichos como cuáles. Le repito el planteamiento. Son dichos seculares, son dichos mundanos, y por lo tanto no caben en el vocabulario de un cristiano. Dichos como cuáles.
Por ejemplo, el que es no deja de ser. Muy bien. ¿Qué otro dicho? Póngase en modo participativo, por favor. A ver, el que es no deja de ser. Bien. Árbol torcido no endereza. Muy bien. Así nací, así me quedo. Bien. Loro viejo no aprende a hablar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esos son dichos mundanos, son dichos seculares. Cualquier persona puede, a través de... entre nosotros decimos, es que hay que cambiar el chip y señalamos aquí arriba, ¿cierto? O sea que nosotros en el fondo sabemos muy bien que si uno cambia aquí cositas, arriba en la cabecita, dentro del cráneo, cambia las cositas, pues la vida misma cambia y el entorno cambia. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? La vida cambia, la vida se transforma y el entorno cambia, el entorno se transforma cuando yo cambio o modifico la forma de pensar. Cuando yo cambio o modifico la forma de pensar. Es más, todos los procesos mentales como cuáles que nosotros ya hemos estudiado, procesos mentales como la percepción, la atención, procesos mentales como la memoria, procesos mentales como las emociones, los pensamientos, el lenguaje, el aprendizaje, la motivación, los sentimientos, la inteligencia, el entendimiento, todos esos procesos mentales dependen en su transformación de la transformación de la mente. Y la transformación de la mente depende de una transformación, de una configuración, de una calibración, ¿sí? O de unos ajustes que yo tengo que hacer, o de unas conexiones que yo tengo que hacer. ¿En dónde? O que voy en orden ascendente, ¿no es cierto? Los procesos mentales se transforman cuando la mente se transforma. Es decir, lo de Romanos capítulo 12:2 ocurre cuando ocurre lo de Efesios capítulo 4 versículo 23. Pero lo de Efesios capítulo 4 versículo 23 ocurre cuando primero se hace una transformación, una configuración, una calibración o una serie de ajustes. ¿En dónde? ¿En dónde? Voy en orden ascendente, voy hacia arriba, ¿no? ¿En dónde? No, vuelvo y le repito, préstame atención, atención. Levante la mano quien está prestando atención, por favor. Levante la mano quien está prestando atención. Levantar la mano significa hacer esto, ahí, lo que yo acabé de hacer, levantar la mano ahí virtualmente. Levante la mano el que me está prestando atención. Bien, el que no levante la mano yo entenderé que es que no me está prestando atención. ¿Pero cuál mano? Pues la manito, ubico una manito, hay una manito así, lo único que usted tiene que hacer es oprimir ahí y ya quedó levantadita. Y eso significa, yo estoy poniendo cuidado, yo estoy prestando atención. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Ok, mire. Es lo siguiente. Los procesos mentales, los acabé de leer algunos, ¿no? Estos no son todos, algunos. Los procesos mentales como la percepción, la atención, el enfoque, la concentración, la memoria, la emoción, el sentimiento, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje, la motivación, la inteligencia, el entendimiento. Entonces, todos esos son procesos mentales. Romanos 12:2 no menciona la mente, Romanos 12:2 menciona el entendimiento. El entendimiento es uno de los procesos mentales, pero si menciona un proceso mental, pues de la mano de un proceso mental van los demás procesos mentales. Y ahí dice que un proceso mental se puede transformar. ¿Cuál? El entendimiento. Lo cual quiere decir que los demás procesos mentales también se pueden transformar, también pueden cambiar. A ver, se lo voy explicando casi de con plastilina. La percepción que usted tiene se debe renovar. La atención, el enfoque, la concentración tiene que ser diferente. La memoria, la emoción tiene que ser diferente.
El pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje, la motivación tiene que ser diferente. Sus sentimientos, su inteligencia, su entendimiento puede ser diferente. Se puede renovar. Eso puede ser distinto. Todos esos son procesos mentales. Entonces, Romanos 12:2, cuando menciona el entendimiento, no está hablando de la mente, está hablando de un proceso mental. Efesios 4:23 no habla de procesos mentales. Efesios 4:23 habla de la mente, que es donde se dan o donde se llevan a cabo los procesos mentales. ¿Estamos claros con eso? Dentro de la mente se llevan a cabo los procesos mentales. ¿Qué son los procesos mentales? Los procesos mentales, pues, es la mente en acción. Los procesos mentales es lo que hace la mente. Los procesos mentales es el trabajo de la mente. ¿Estamos claros con eso? ¿Me está entendiendo? ¿Estoy siendo lo suficientemente claro? ¿Qué dice usted? ¿Está claro o está confuso? Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la percepción, la atención, el enfoque, la concentración, la memoria, la emoción, el pensamiento, el lenguaje? ¿Dónde se lleva a cabo eso? El aprendizaje, la motivación, el sentimiento, la inteligencia, el entendimiento. ¿Qué parte de mi ser es la que hace eso? Devuélvase, pero de a poquitos. Porque estoy hablando de procesos mentales. Y como estamos hablando de procesos mentales, pues, ¿qué es lo que hace los procesos mentales? No, le dije que de a poquitos. Le dije que de a poquitos. Excelente, Natalia, muy bien. Es de a poquitos. Los procesos mentales los lleva a cabo la mente, ¿no? Los procesos mentales los lleva a cabo la mente. Se lo repito por tercera vez. Los procesos mentales los lleva a cabo la mente. Ahora responda usted. Los procesos mentales los lleva a cabo ¿quién? Hay que responder es lo mismo. Si ya respondió, pues no responda. Si no ha respondido, pues conteste, por favor. La mente. Ok. Muy bien. Ahora, la mente ocurre. La mente se origina. La mente aparece cuando un músculo se pone a trabajar. ¿Cuál es ese músculo donde vive la mente? Ese músculo, estamos hablando de algo físico, ¿sí? Donde vive la mente, se llama, la pregunta es para todos, lógicamente la respuesta también tiene que ser de parte de todos. Ese músculo se llama cerebro. Muy bien, cerebro. Cerebro. Entonces, a ver, de las tres cosas hasta el momento, usted puede agarrar con sus manos, los procesos mentales, la mente o el cerebro. ¿Cuál de los tres? ¿Los tres? ¿2 de 3? ¿3 de 3? ¿1 de 3? ¿O ninguno? Usted puede agarrar con sus manos. ¿Cuál? Usted puede agarrar con sus manos. Tiene que darme un número y tiene que darme un nombre. Usted puede agarrar con sus manos 1. Bien, 1. ¿Cuál? 1, el cerebro. Ese. Claro, ese. El cerebro. Muy bien. 1, el cerebro. Muy bien. Ahora mire esto. Puedo agarrar con mis manos el cerebro. Solo 1. Muy bien. No puedo agarrar con sus manos la mente. Y no puedo agarrar con sus manos los procesos mentales. ¿Por qué? Porque la mente, los procesos mentales es la manera como el cerebro se conecta con una parte de mi ser que no se ve. Piense muy bien la respuesta antes de darla. Porque la mente, los procesos mentales, es la conexión de mi cerebro con una parte de mi ser que no se ve. ¿Cómo se llama esa parte de mi ser? ¿Sí? Que está llena de todos esos procesos mentales y que no se ve. Eso se llama alma. Esa parte sí la he entendido muy bien. Excelente. Esa parte se llama alma. Qué impresionante entonces que del cerebro depende el cuerpo y del cerebro depende el alma. ¿No?
Qué impresionante que del cerebro depende el cuerpo y del cerebro depende el alma. ¿Cómo le parece esto? Vuelvo y le repito, mire, le afirmo, del cerebro depende el cuerpo y del cerebro depende el alma. ¿Cómo le parece? Regáleme una frase. Yo llevo 15 minutos hablando, regáleme algo así que usted diga, esto me parece así. Del cerebro depende el cuerpo y del cerebro depende el alma. Del cerebro depende el funcionamiento del cuerpo y del cerebro depende el funcionamiento del alma. Dígame, ¿cómo le parece esto? Es más, se lo pongo más aplicativo. De su cerebro depende su cuerpo y de su cerebro depende su alma. Algo maravilloso, perfección, sorprendente, asombroso, perfectamente orquestado. Qué responsabilidad la del cerebro. Muy interesante, maravilloso, muy bien. Entonces, eso quiere decir que el cerebro, ¿qué tan importante es? Me la adelanto, muy importante, ya no puede decir que es muy importante. Me la adelanto, mucho, ya no puede decir que mucho. O sea, puede responder cualquier otra cosa menos muy importante y menos mucho. ¿Sí? Súper importante. Ah, me ganó. Muy bien. ¿Qué tan importante es el cerebro? Sumamente importante el cerebro. Sumamente importante. ¿No? Ahora, ¿será tan importante, tan fundamental? ¿Sí? ¿Será tan impresionante la importancia del cerebro que el Señor le hizo una casa muy bien hecha al cerebro? ¿Y cómo se llama esa casa muy bien hecha que el Señor le hizo al cerebro? Para que lo proteja, para que lo resguarde, para que lo blinde. Muy bien. Ahora, yo le hago a usted una pregunta. Usted dirá una, ya me ha hecho como 10. Bueno, entonces le hago otra pregunta. Cuando hablamos de cráneo, cerebro, mente y procesos mentales, ¿usted la tiene clara? Son 4 cosas diferentes. Cuando hablamos de cráneo, cerebro, mente y procesos mentales, ¿usted la tiene clara o no la tiene clara hasta el momento? Mientras usted responde, yo le recuerdo que no estamos hablando de otra cosa que no esté en la Biblia. Que no estamos hablando de otra cosa que no esté en la Sagrada Escritura. Ahora usted me preguntará, ¿pero por qué hablar de esto? Por lo siguiente. La Biblia nos ordena a nosotros cambiar. La Biblia nos ordena a nosotros ser diferentes, ser distintos, ser otras personas. Eso quiere decir que mi alma tiene que ser otra y eso quiere decir que mi cuerpo tiene que ser otro, mi conducta, mi comportamiento, mi forma de hacer, mi forma de proceder, mi testimonio, el famoso testimonio, tiene que ser transformado. ¿Dónde se lleva a cabo fundamentalmente esa transformación entonces? Mire todo lo que acabamos de decir para llegar a esta conclusión. ¿Dónde se lleva a cabo fundamentalmente esa transformación? ¿Dónde? Si de eso depende, ojo lo que está respondiendo, porque usted no me puede estar respondiendo por aquí una cosa y después se embolató, patinó y está respondiendo una cosa que no es. ¿En dónde? Acabamos de decir que del cerebro depende el cuerpo y del cerebro depende el alma. Entonces, si del cerebro depende el cuerpo y del cerebro depende el alma, pues entonces la transformación tanto del cuerpo como del alma, como del entorno, como de la vida misma, como de todo lo que tenga que ver con mi existencia, la transformación de mi vida completa se lleva a cabo principalmente en mi cerebro allá arriba. Los procesos mentales son transformados cuando se transforma el entendimiento, o sea, cuando se transforma la mente. Y la mente es transformada cuando se configura, cuando
se ajusta el cerebro en su parte celular. Pregunta, ¿cómo se llaman las células del cerebro? Don Héctor, excelente respuesta. Pues neuronas. Neuronas. Y ya estamos intentando explicar cómo es que funcionan las neuronas, ¿no? Desde el punto de vista del microscopio. Desde el punto de vista del microscopio, las neuronas se desconectan y se conectan. Se sueltan y se abrazan. ¿Sí? Se sueltan y se abrazan. Ojo esto. Se desconectan y se conectan. Ojo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿se desconectan o se conectan cuando hago qué? O sea que esto es intencional. Eso también lo hemos venido explicando. Cuando hago qué, se produce la desconexión y la conexión. Cuando hago qué. La pregunta es para Gloria, para Diva, para Marta León, para Juan Esteban, para Cristina, para Magnori, para Magda, para Natalia, para Liliana, para Germán, para María Sánchez, para Marley, para Henry, para Ana Milena y para Héctor Gabriel Vaca Murana. ¿Cuándo? No. Esto lo venimos explicando ya. Yo no sé, llevo como 3, como 4 ya lunes explicándolo, ¿cierto? Y diciéndolo y reiterándolo. Y llegamos a este momento como de previa, como de quiz, como de evaluación. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque si usted no sabe cómo es que funciona su cerebro, si usted no sabe cómo funciona su mente, si usted no sabe cómo funcionan sus procesos mentales, usted no va a poder transformar lo que ocurra allá dentro del cráneo. Y si no transforma, si no aprende a transformar lo que ocurre dentro del cráneo, entonces nunca jamás va a poder experimentar un cambio de vida, ni un cambio de entorno, ni un cambio de situación en ningún área de la existencia. Estamos hablando de una cosa, estamos hablando del pensamiento. Pensamiento. Pero no cualquier clase de pensamiento. No cualquier clase de pensamiento sirve. Entonces necesito que me complete la frase. Germán dice cuando tenemos pensamientos. Bien, la palabra pensamiento, pero eso le falta algo. Cuando pienso, bien Natalia, pero eso le falta algo. Cuando pienso en las mismas cosas, uy, se va acercando, caliente, caliente, como quien juega rejo quemado. Cuando pensamos en lo mismo, uy, eso se va acercando, caliente, caliente, rejo quemado. ¿Cuándo? Cuando pienso, pero no cualquier clase de pensamiento es el que sirve. Y no estoy hablando yo ni de pensamientos positivos ni de pensamientos negativos. En esa parte todavía no vamos. Es una clase de pensamiento que logra la desconexión y la conexión. Y no estamos hablando ni de lo positivo ni de lo negativo. Estamos hablando de pensamientos en términos generales, no específicos. Entonces estamos hablando de pensar bien Magnori. Cuando pienso repetidamente, ahora hágame el favor usted y me regala una cascada de sinónimos. Mire lo que responde Magnori cuando pienso repetidamente en lo mismo. ¿Qué entiende usted cuando yo le digo tiene que pensar repetidamente? No cualquier clase de pensamiento logra desconectar y conectar. No, son los pensamientos repetitivos. O sea, los pensamientos persistentes, muy bien. O sea, los pensamientos perseverantes, muy bien. O sea, los pensamientos constantes, muy bien. O sea, muy bien Natalia, o sea, los pensamientos en todo momento pensando en eso. Así es, esa frase está muy chévere. Es en todo momento, constantemente, ya lo habíamos leído. Ahí está. Entonces estamos hablando, mire, no cualquier clase de pensamiento crea la desconexión y la conexión neuronal. ¿Qué es lo que se requiere? Es lo que se persigue. Pues no cualquier clase de pensamiento lo logra.
Solamente esos pensamientos repetitivos, esos pensamientos persistentes, esos pensamientos diarios, esos pensamientos perseverantes, esos pensamientos en todo momento, esos pensamientos mañana, tarde y noche fijos, concentrados, enfocados en exactamente lo mismo. Entonces, el experimento que se hizo y se ha hecho repetitivamente a lo largo de la historia, desde el momento en el cual se comenzó a estudiar el cerebro, es que a una persona se ponía a pensar en una sola cosa y se le pedía solamente piensa en una cosa y en una cosa y en una cosa y en una cosa, mientras nosotros, a través de escáneres cerebrales, revisamos qué es lo que ocurre allá dentro de su cráneo y en su cerebro, a nivel de las células, o sea, a nivel de las neuronas. La persona comenzaba a concentrarse en una sola cosa y las neuronas comenzaban a movilizarse. ¡Qué sorprendente! Haga cara de sorprendido. Las personas en el experimento comenzaban a pensar enfocadamente, concentradamente en una sola cosa y al lente del microscopio las neuronas comenzaban a moverse. Haga cara de sorprendido. Las neuronas comenzaban a transportarse en el cerebro. Haga cara de sorprendido. Las neuronas comenzaban a movilizarse. Sí, había un movimiento, había un desplazamiento de neuronas y se buscaban unas neuronas específicamente con otras neuronas dentro del cerebro, dentro del cráneo. Y esas neuronas comenzaban a juntarse y comenzaban a adherirse, algo así como a tomarse de las manos. Comenzaban a conectarse y entre más se enfocaba en el pensamiento, más neuronas se conectaban. Lo que a continuación ocurría, ya esto desde el punto de vista del lente del microscopio, pero sumamente avanzado, o sea, un escáner pero sumamente profundo, es que esas neuronas comenzaban a liberar una serie de sustancias químicas que se comenzaban a regar desde el cerebro por todo el cuerpo, haciendo real la sensación que estaba pidiendo el pensamiento repetitivo. Eso quiere decir que estaba pensando en algo doloroso y en algo doloroso y en la mañana está pensando en algo doloroso y a las 8:30 es algo doloroso y al mediodía está pensando en algo doloroso y después del almuerzo en algo doloroso y le llegó la tarde y está pensando en algo doloroso y le cayó la noche y está pensando en algo doloroso. Mire lo que está haciendo. Usted está desconectando y está juntando y ellas llegan al momento de acuerdo en donde liberan esas sustancias que producen por todo el cuerpo dolor. Y lo producen, ojo porque esto es en el cerebro, lo producen tanto en el alma, en las sensaciones, emociones y sentimientos, como en el cuerpo. O sea, somatizándolo todo, experimentando dolor, dolor en los músculos, dolor en los tendones, dolor en los huesos, dolor en el vientre, dolor en la espalda. Eso es lo que hace. La persona, entre más se siente así, más se concentra en su pensamiento pensando en el dolor y las neuronas obedecen al pensamiento repetitivo. Haga cara de sorpresa. Muy bien. Hasta que de repente pues yo decido, no, yo no voy a vivir más así. Yo no quiero vivir más siendo presa, siendo víctima del dolor, pero ¿por qué? No, ya no más. Ah, bueno, ya no más. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Deme un consejo. A ver, digamos que yo soy una persona preso del dolor y de la angustia y de la depresión y de la tristeza. Y yo digo, ya no más con eso. Deme un consejo. Deme un consejo. Enséñeme cómo. Al menos la fase inicial. ¿Cómo? El primer paso. ¿Cómo? Encamíneme. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bien, ¿qué clase de pensamiento? No, pero yo pienso en cosas bonitas, yo pienso en cosas chéveres, sí, pero no de la misma manera como piensa en cosas desastrosas. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué clase de pensamientos? Otra vez, ¿qué clase de pensamientos?
Porque no es solamente pensar, es qué clase de pensamientos. Ahí está, pensamientos insistentes. Volvemos con esa palabra. Llévese hoy usted esto. Que Dios le está diciendo que no solamente tiene que cambiar de manera de pensar, no solamente tiene que pensar en cosas diferentes, sino que usted tiene que pensar insistentemente, sin que se le cole un pensamiento de los otros. Vuelvo y le repito esto, que usted tiene que pensar insistentemente, sin que se le cole un pensamiento de los otros. Es decir, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, poder, habilidad, capacidad, don, talento, destreza, fluidez, puertas abiertas, pensar insistentemente. Si se le está colando un pensamiento de los otros, el pensamiento que pertenece a la otra clase está interrumpiendo la desconexión y la conexión neuronal. Así funciona. Por eso, una de las actividades, pero esto lo vamos a ver mucho más adelante, pues una de las actividades que más favorecen la desconexión y la conexión, que es una actividad espiritual, que es una actividad del espíritu y que está mencionada en la Sagrada Escritura, es ¿cuál? ¿Cuál es esa actividad por excelencia en donde yo tengo obligatoriamente que pensar? Yo tengo obligatoriamente que concentrarme repetitivamente en algo. ¿Cómo se llama esa? Se llama meditar, así se llama. Se llama meditación. La meditación, la palabra meditación aparece muchísimas veces en la Sagrada Escritura, pero muchísimas veces en la Sagrada Escritura. El primer libro en el cual aparece la palabra meditar es en el libro de Génesis. La Biblia dice que Isaac era experto en la meditación. El hombre dejaba lo que tenía que hacer, terminaba sus quehaceres, se iba al campo a meditar en el campo. Meditar en el campo. Y qué impresionante que a Josué se le dice que tiene que meditar, Josué capítulo 1, versículo 8, que tiene que meditar en el libro de la ley. A Josué se le dice. O sea que Isaac meditaba, o sea que Josué meditaba. El versículo más conocido pues es el de David, el del Salmo capítulo 1, ¿no? El que dice pues, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, note esto, en su ley medita. ¿Y cuándo medita? De día y de noche. ¿Eso qué quiere decir? Insistentemente, perseverantemente. Eso no es pensar un ratico y ya. Y el texto bíblico, qué impresionante esto. El texto bíblico enseña que ese pensamiento repetitivo se refuerza cuando yo, a su vez, hago algo. ¿Qué es lo que se le manda a hacer a Josué en el capítulo 1, versículo 8? Y es lo que dice David en el Salmo capítulo 1. Cuando yo hago ¿qué? Voy pensando repetitivamente, pero yo le voy adjuntando ¿qué? Es exactamente lo que hace Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Es lo que hace Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Cuando yo le adjunto ¿qué? Cuando yo le adhiero ¿qué? Cuando yo le añado a eso ¿qué? No. Cuando yo le añado las palabras, muy bien, las palabras. Ese momento de meditación en el cual la meditación es con base en la palabra de Dios, en el cual yo tomo un versículo, yo coloco el versículo en la cabeza, yo lo imagino, yo me lo pongo, yo me lo aplico, ahí estoy en el espíritu. Y eso que yo estoy haciendo, entonces causa un movimiento allá en el cerebro, causa un movimiento allá en las células de la cabeza, en las neuronas, y yo lo refuerzo. Porque es que a veces la mente se desconcentra, yo lo refuerzo con palabras. Entonces lo pienso, lo digo, lo refuerzo con palabras, y eso en la Biblia se llama meditar. Eso es meditar. La meditación desde el hinduismo, desde el budismo, le enseña a la gente a desocupe la mente, desocupe la cabeza, no piense absolutamente en nada. Y permita que los dioses del más allá vengan y le llenen la cabeza. Pues eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice desocupe la cabeza, la Biblia dice llene la cabeza, llénela de palabra, llénela de versículos. Pero es ese momento de meditación. Los cristianos, la mayoría no entienden qué es eso. Y como se habla de meditación, ellos se imaginan eso, que eso es yoga, o que eso es una de esas
actividades orientales, o que eso tiene que ver con el hinduismo, con el budismo, con Brahma, con Vishnu, con Shiva, y con toda esa cantidad de enseñanzas de Buda y de las reencarnaciones y del nirvana y de los karmas y de los dharmas, y no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero nada que ver con eso. El primero que mencionó la meditación en la historia fue Dios en el libro de Génesis, mucho antes de que aparecieran los hindúes y mucho antes de que aparecieran los budistas, que son los hijos de los hindúes. Entonces, la meditación es algo que pertenece al cristiano, pero lastimosamente, como la iglesia cristiana es una ignorante, pues entonces los que tomaron el concepto y lo convirtieron en algo que no es y lo practican así como no es, son los de las sectas. Y cuando le escuchan a uno hablar de meditación, y lo escuchan a uno hablar de pensamiento, y lo escuchan a uno hablar de palabras, y lo escuchan a uno hablar de mente, y de procesos mentales, y de cerebro y de cráneo, toda la gente casi que se persina. Porque así es la ignorancia, casi que se persinan. Pues la meditación no tiene que ver con el om, eso no tiene que ver con eso. La meditación tiene que ver con poner en la boca no un sonidito om, sino poner en la boca el texto bíblico aplicado a su propia vida. Y a partir del momento en que usted termina ese momento de encierro en meditación, pues usted tiene que seguir pensando persistentemente en lo mismo, porque si en algún momento está pensando en otra cosa, o comienza a hablar otra cosa, o comienza a imaginarse otra cosa, pues usted rompió la conexión, por eso es que no le funciona, por eso es que va para arriba, para abajo, por eso es que el momento de meditación se siente muy bien y después pasa alguna cosa. Me he dicho, apareció una cáscara de plátano y usted la pisó porque iba pensando quién sabe en qué, la pisó, se resbaló, se pegó duro, se pegó en la rodilla o en la cadera o en la cintura o en la cabeza, y entonces se quedó usted en el andén sobándose y diciendo, pero ¿por qué a mi Dios? ¿Qué tienes conmigo, Dios? ¿Qué tienes conmigo, Dios? Si pisó la cáscara de plátano fue por atolondrado. ¿Qué tiene que ver Dios con la cáscara de plátano? O sea, Dios se comió el plátano y Dios le botó la cáscara de plátano ahí exactamente donde sabía que usted iba a poner el pie. Por favor. Pero así son algunos. El tema requiere mucha madurez, el tema requiere mucho entendimiento, ¿no? O con las cáscaras de plátano. ¿Cuál fue su última cáscara de plátano? ¿Y le echó la culpa a Dios por la última cáscara de plátano? ¿O le preguntó, cuestionó a Dios del por qué la cáscara de plátano? No, a Dios no se cuestiona por las cáscaras de plátano. Si usted se encontró una cáscara de plátano y la identificó a tiempo, pues hágame un favor, recójala y bótela en una caneca para que ninguno se caiga. Ahora, si usted se cayó con la cáscara de plátano, pues entonces no piense en Dios, piense en que algún sucio, algún puerco, algún cochino se comió una cáscara, un plátano y botó la cáscara de plátano y preciso usted pasaba y se dio su porrazo. Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué le echa la culpa a Dios? Se ensaña con Dios, como Job. Qué impresionante. Eso quiere decir, mi estimado hermano en Cristo, que como el cerebro es un músculo, como usted tiene músculos en sus piernitas, como usted tiene músculos en sus bracitos, si usted quiere darle una forma específica al músculo de sus bracitos o a los músculos de sus bracitos, o usted quiere darle una forma específica a los músculos de sus piernitas, ¿usted qué tiene que hacer? Excelente. Es que no hay de otra. Es que no hay de otra. Ahora, ¿esperaría usted con esos bracitos así como de pollito, como de menudencia, que usted se mira esos bracitos y a usted le da como tristeza por los langarutos? ¿Sí? ¿Esperaría usted ahí sentado que mágicamente, esos muslitos de langaruto se convirtieran en una cosa bien torneada, bien bella, bien esbelta, bien hermosa? ¿Esperaría usted ahí sentado que mágicamente ese músculo se transforme en otra cosa? Es lo que dice, nunca pasará. ¿Comprobado o no comprobado? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Comprobado o no comprobado? Comprobadísimo. Totalmente, eso no va a pasar.
O sea, si no sale y se hace unas flexioncitas y no sale y comienza a caminar o a trotar, y si no comienza a hacer las pesitas y que el movimiento y vaya y para acá, usted no va a ver una sola transformación o un solo cambio en ese músculo. Y hay noticias, el cerebro es un músculo. Y entonces como el cerebro es un músculo, dígame que está entendiendo. Como el cerebro es un músculo, como los brazos tienen músculos, como las piernas tienen músculos, como el cerebro es un músculo, entonces debo ejercitarlo también. Ahora, pero ¿cómo yo ejercito el cerebro si está dentro del cráneo? A través del pensamiento. La única forma de mover el cerebro, de hacer lo que se mueva, de hacer lo que trabaje, es a través del pensamiento. O sea, es a través de los procesos mentales. La concentración, el entendimiento, la lectura, el aprendizaje, el enfoque. Es la única manera de mover eso que está dentro de ese casco. Analícelo, por favor. Porque es que, a ver, los músculos que usted tiene en sus brazos, pues usted como que lo está viendo, usted como que los toca, ¿no es cierto? Pero si yo le digo, tóquese un músculo de la pierna, hágalo en este momento. ¿Ya lo hizo? Dígame que sí. Exacto, hágalo. Ahora, tóquese un músculo de un brazo. Gracias, muy amable, qué juicioso. Ahora, tóquese un músculo del abdomen. Usted dirá, uy, no me ponga todo. Tóquese un músculo del abdomen. ¿Ya? ¿Cómo estamos de musculatura en el abdomen? Dígame. Ahora, tóquese un músculo del cuello. Me avisa, del cuello. Listo, ya, muy bien. Ahora, tóquese un músculo de los hombros. Me imagino que el que lo vea usted tomando la clase con los audífonos y usted tocándose los hombros, los brazos, las piernas, el abdomen, dirá, ay no, Dios santísimo, cada vez esta persona está más llevada. Muy bien, ahora la pregunta, o mejor dicho, la ordenanza, tóquese el cerebro. ¿Cuál es su respuesta? Tóquese el cerebro. Y le tengo noticias, es un músculo. Bueno, es un músculo, pero no lo puedo tocar. No lo puedo tocar, ¿por qué? Porque está dentro del cráneo. Ahora, ya sabe usted por qué, siendo un músculo, el Señor no lo dejó ahí como expuesto como los músculos de los brazos. Respóndame por qué. ¿Por qué siendo un músculo el Señor no dejó el cerebro siendo un músculo ahí expuesto como los músculos de los brazos, como los músculos de las piernas, como los músculos del abdomen o del cuello o de los hombros? ¿Por qué no lo dejó expuesto? ¿Por qué lo dejó guardado y bien guardado? ¿Por qué? Porque es el más importante, porque dirige todo el cuerpo. Germán, lo están teniendo muy bien, excelente, por su importancia. Porque el Señor todo lo que sea importante, todo lo que sea vital, siempre lo guarda bien guardado. Solamente imagínese su corazón. Al corazón, el músculo llamado corazón, el Señor lo guardó. ¿Lo guardó dentro de qué? Dentro de una caja. ¿Cómo se llama la caja donde el Señor guardó al corazón? Porque es vital. ¿Cómo se llama la caja? Y los pulmones, ¿cómo se llama eso? Dese cuenta cómo es nuestro Señor de maravilloso. Todo lo que es vital, entonces dice, eso tiene que ir guardado dentro de una caja. Lo que no es vital, no. Pero lo que es vital, sí, va guardado dentro de caja. El corazón va guardado dentro de una caja. Los pulmones van guardados dentro de una caja. Muy bien. Pero pregunta, ¿qué es más fuerte? ¿La caja que guarda el corazón y los pulmones o la caja que guarda el cerebro? ¿Cuál de las dos es más fuerte? La del cerebro. ¿Cómo por qué? Pregúntele a Dios, ¿cómo por qué? Pregúntele a la lógica, ¿cómo por qué? Pregúntele a la razón, ¿cómo por qué? Excelente. Mire esa vocecita maravillosa que acabo de escuchar. Pues porque es lo máximo, porque es lo más importante. Por eso. ¿Por qué es lo más importante? Ahí está. Ahora, noticia. El Señor lo guardó dentro del cráneo, pero sigue siendo un músculo.
Y los músculos el Señor los diseñó para que se modifiquen con el ejercicio. Pero este es un músculo y está dentro del cráneo y no lo puedo tocar. Entonces, ¿cómo quiere que lo ejercite? Si yo cojo la cabeza y le hago para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, no estoy ejercitando el cerebro. Porque si yo me cojo el cráneo, la cabeza y le hago para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, ¿qué es lo que estoy ejercitando? El cuello, la nuca. Entonces, ¿cómo hago yo para ejercitar ese músculo que no crece y no se modifica de otra manera, sino por medio del ejercicio, pero que está guardado dentro de una caja llamada cráneo? Pues el Señor diseñó la manera específica para ejercitar ese cerebro, ese músculo llamado cerebro que está dentro del cráneo, y es a través de los procesos mentales. Muy bien, excelente, Marta León. Es a través del pensamiento repetitivo, y es a través del pensamiento concentrado y reforzado con las palabras. Así, los científicos encontraron que es la única manera como el cerebro se puede ejercitar, aparte de una alimentación adecuada, lógicamente. Pero si se trata de ejercitar, porque es que el músculo, los gimnasios dicen, no se tiene que comer esto para que el músculo crezca o se modifique, ¿no es cierto? Pero si come y no ejercita, no hace el ejercicio, pues de nada le va a servir. Lo mismo, alimentación adecuada, las vitaminas que necesitan las neuronas, que son las células del cerebro, pero aparte ejercicio. ¿Y cómo el ejercito? Pensamiento concentrado, reforzado con palabras. Y de esa manera hay todo un movimiento dentro del cerebro, por lo tanto hay una renovación de la mente, por lo tanto hay una renovación de los procesos mentales. Es la única manera de ejercitar el cerebro, no se puede de otra manera. En el gimnasio, bueno, hoy vamos a ejercitar los bíceps y los tríceps, y vamos a ejercitar el hombro, y vamos a ejercitar la espalda, y vamos a ejercitar la cintura, y vamos a ejercitar, pero cuando le dicen va a ejercitar el cerebro, no se puede. A lo máximo que hablan es de una oxigenación cerebral. Su cerebro necesita oxígeno. Sí, muy bien, claro. Pero aparte de necesitar oxígeno, mire, el oxígeno lo que hace es que la sangre fluya por todo el cerebro, por los lóbulos del cerebro. Pero ¿y el ejercicio como tal cuál es? El ejercicio como tal es ese. Es lo que enseña la Sagrada Escritura. Renueve la mente, renueve el entendimiento. O como dice Filipenses 4:8, piense en esto. Y cuando dice piense en esto, no solamente le está diciendo piense, sino cuando le dice en esto, ¿qué significa? En esto pensar, piense en esto. Cuando le dice en esto, piense, pero en esto, la frase en esto, ¿qué significa? La frase en esto, en eso, en algo específico, en esto, en algo concreto, en esto, en algo repetitivo, en esto, en algo persistente, en esto, en algo que no cambia. Piense en esto y vuelva a pensar, y vuelva a pensar, y vuelva a pensar, y vuelva a pensar. Y ahí usted matriculó a su cerebro en el gimnasio, ¿cómo le parece? ¿Entendió cómo matricular a su cerebro en el gimnasio? ¿Entendió cómo llevarlo a clases de zumba? ¿Sí? ¿Entendió cómo llevar al cerebro a hacer spinning? ¿Entendió cómo llevar al cerebro a hacer pesitas, a hacer cardio? ¿Entendió cómo matricular el cerebro en el gimnasio? Y de ahí en adelante, por la gimnasia cerebral, por el ejercicio cerebral, ocurren cambios biológicos en el cerebro y por lo tanto cambios mentales y cambios en los procesos mentales. Las investigaciones han demostrado lo siguiente. Se seleccionaron a un grupo de personas. 10 personas. Lógicamente, escáneres cerebrales iban midiendo todo esto. A 5 de esas personas se les pidió que aprendieran a hacer malabares con sus manos. Característica del malabarismo con las manos. Con las manos. Característica del malabarismo con las manos. ¿Cuál es la característica? Piense, por favor. Bien, habilidad. ¿Qué otra cosa?
Destreza. ¿Qué otra cosa? Movimiento. ¿Qué otra cosa? Intercalar movimiento, muy bien, Liliana. Coordinación, muy bien, Germán. Fuerza, flexibilidad, pero sobre todo lo que está diciendo Liliana y lo que está diciendo Germán, porque es que el malabarismo con las manos quiere decir que lo que hace la mano derecha también lo tiene que hacer la izquierda, y que lo que hace la mano izquierda también lo tiene que hacer la derecha, en una coordinación entre las dos manos, ¿sí? Con una agilidad, con unos tiempos bien marcados y establecidos. Ejercicios intercalados, mire. Y entonces comenzaron. El experimento duró no un día, duró semanas completas, duró meses completos. Y entonces aprende a hacer malabar. Entonces clases de malabarismo. 5 tomaban clases de malabarismo y comenzaban a desarrollar destrezas. Los otros 5 no. Se iba haciendo el escáner cerebral. Comenzó a notarse bajo la lupa del microscopio un desarrollo impresionante a nivel neuronal, un fortalecimiento impresionante a nivel neuronal, o sea, el cerebro haciendo gimnasia a toda mecha en las personas que hacían malabarismo. Pero dése cuenta que esto fue algo intencional. Lo mismo ocurrió en otro experimento. 10 personas, 5 personas. Ustedes van a aprender a escribir con las dos manos. Las otras 5, usted siga escribiendo con la mano que escribe, ya sea con la derecha o con la izquierda. Al pasar del tiempo, las personas que aprendieron a escribir con la derecha, pero también con la izquierda, pero también con la derecha, y que escribían bien, y comenzaron a mover esa izquierda, o comenzaron a mover esa mano derecha, se comenzó a experimentar, a evidenciar un fortalecimiento a nivel cerebral, un fortalecimiento a nivel neuronal, o sea, todo un cambio a nivel biológico, a nivel anatómico del cerebro. Lo mismo ocurrió en otro experimento. 10 personas a 5 personas se les exigió que aprendieran a tocar piano. Las otras 5, usted no toque nada. Pero a 5 piano. Y característica de un pianista: tiene que mover la derecha, también tiene que mover la izquierda. Tiene que mover la izquierda, también tiene que mover la derecha. Como el malabarismo. Como quien aprende a escribir con la derecha y con la izquierda. Y eso hace, porque cuando hablamos de escritura, pues la escritura es originada en el cerebro. Cuando hablamos de la música, pues los movimientos motrices pues son originados en el cerebro. De modo que cuando yo muevo la izquierda, que la tenía completamente atrofiada, porque siempre como con la derecha, escribo con la derecha, abro los cajones con la derecha, cojo la escoba con la derecha, o sea, la izquierda como que la tengo ahí anulada. Entonces hay una parte de mi cerebro que está dormida, por lo tanto unas neuronas, por lo tanto unas células cerebrales. Pero cuando yo obligo eso, independientemente de la edad, porque usted se va a encontrar con gente de avanzada edad que le hablan, por ejemplo, a aprender a tocar piano. No, ya no. Eso hay que dejárselo a los jóvenes. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo esto? Eso hay que dejárselo a los jóvenes. Eso hay que dejárselo a los muchachos que tienen la mente fresca. Yo ya no. Mire lo que hace. Yo ya no. Y lo refuerza con palabras. Yo ya no sirvo para eso. Y lo refuerza con palabras, ¿no? Yo ya no estoy para eso. Y lo refuerza con palabras, ¿no es cierto? Mi mente ya no sirve para eso. Y lo refuerza con palabras. Mis neuronas ya no sirven. Y lo refuerza con palabras. Todas las neuronas entonces se preparan para decir: bueno, este es un vejete, hay que matarlo ya. Él dice que no sirve para nada. Él dice que a duras penas se acuerda de cómo llegar a la casa. Entonces lo que tenemos que hacer es, las neuronas se ponen de acuerdo, lo que tenemos que hacer es reducirle la memoria para que solamente se acuerde cómo llegar del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Pero que la cabeza no le sirve para ninguna otra cosa. Y lastimosamente uno, con el pensamiento y con las palabras reafirmando el pensamiento, uno mismo se está transformando en una cosa que no debe ser. Es que es así.
Y cuando fue la última vez que usted se trató de, es que bobo, es que tonto, es que cerrado, es que no me acuerdo, es que la memoria, yo tenía muy buena memoria, pero ahora no me acuerdo de nada. ¿Cuándo fue la última vez que usted se habló de esa manera? Y las neuronas son obedientes. De hecho, las neuronas no son como nosotros. Las neuronas sí son obedientes, pero obedientes inmediatas, sobre todo cuando el pensamiento se concentra. Esas comienzan a moverse, el cerebro comienza a moverse. Y después termina uno diciendo, sí, ve lo que le dije, que yo no servía para eso. Porque se la pasa pensándolo y diciéndolo cómo quiere servir para algo. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra establecida, Señor, para siempre en los cielos. Por la manera como nos creaste. Por ese cráneo, ese cerebro, esa mente y procesos mentales. Por entender esto como lo debemos entender, como lo estamos entendiendo. Porque es ahí donde se origina todo cambio en nuestra vida, toda prosperidad o toda ruina se origina ahí. Toda enfermedad o toda salud se origina ahí. La destrucción o la restauración se origina ahí. El poder, el no poder, el subir, el bajar, el salir adelante, el estancarse, todo se origina ahí. Y es a puerta cerrada, dentro del cráneo, donde se origina esto. Hoy nos ha hablado de manera maravillosa, enseñándonos cómo es que se ejercita el cerebro. Y no hay otra forma de hacerlo, Señor. Y puede comer todo el omega 3 que quiera y puede comer todo el caldo de cabezas o colas de pescado para fortalecer el cerebro. Y puede tomar pastillas naturales para oxigenar el cerebro, pero si no lo ejercita, por más que lo alimente, por más que lo oxigene, no va a haber un cambio sustancial. Pero hoy me has hablado de aliméntelo bien y oxigénelo bien. Y tómese una vitamina y una vitacerebrina y todo lo que quiera, pero aprenda cómo se ejercita con el pensamiento y se refuerza con las palabras. Y no hay otra manera de hacerlo. A tu nombre sea la gloria, bendito Dios. Gracias por este día. Te damos infinitas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias.